Cambiamos de tema y les cuento que AEPA, la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño, está pidiendo la recuperación de la antigua ballenera de Algeciras y convertirla en un museo. Y para hablar sobre ello, Juan Barreno, directivo de AEPA 2015. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Pero Juan, ¿cuál es la propuesta de AEPA, de la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño, para la antigua ballenera? Cuéntame. Hombre, la propuesta nuestra, como bien saben, nosotros procuramos difundir el patrimonio de Algeciras y tratar de recuperar el que se ha ido perdiendo o el que se va perdiendo y para que no se pierda del todo, ¿no? De cualquier algecireño es conocido lo que fue la ballenera. Y si no, pues yo se lo voy a explicar. La ballenera, que hoy lo que tiene son 2 o 3 naves comerciales allí que se están cayendo. En ruina, aquello fue la primera ballenera de España. O sea, aquello llegó a empezar a constituirse en 1914. Lo que pasa es que la Primera Guerra Mundial no pudieron empezar con esa actividad. Pero sí empezaron en 1921. En 1921 esa es la casa del noruego, señor Hollefsson, que un día, pues, los barcos noruegos eran los que se dedicaban a la captura de ballenas. Y bueno, viendo caladeros, le cogió un temporal de levante muy grande, se refugiaron aquí en la bahía de Algeciras y comprobaron la cantidad de ballenas que pasaban por el estrecho. Entonces dijeron, bueno, pues este es el sitio. De hecho, este señor noruego Hollefsson, pues ahí tiene la casa donde vivió, que hoy día, bueno, está encima de la ballenera y es una cabreriza lo que hay allí, ¿no? Y a día de hoy esta casa está ya en ruinas. Sí, eso está en ruinas. Allí lo que hay son, bueno, un señor que tiene cabras, ¿no? Vale. Que la podemos ver encima de la ballenera. Entonces, bueno, con ese patrimonio que se está perdiendo ya del todo, la intención nuestra es precisamente que se haga o bien un centro de interpretación o bien un museo, porque la verdad es que la ballenera tiene una historia que es digna de reconocer. Y para eso también contamos con el apoyo de un señor que se llama Alex Aguilar. Este hombre es biólogo, catedrático de la Universidad de Barcelona, y que es un estudioso de los cetáceos. Entonces él tiene un libro que se llama Chimán, y ahí es donde se puede ver la historia tan grande que tuvo y la importancia de la ballenera de Algeciras. Yo he hablado personalmente con él y me dice que cuando supo de la intención de AEPA de recuperar eso como algo, como un museo, un centro de interpretación, me dijo que era una idea genial porque él cada vez que viene a Algeciras, me sorprendió eso, dice que se queda muy entristecido de cómo está la primera ballenera de España, que es una pena que eso no se haya puesto en valor. ¿Lo habéis puesto esto ya en conocimiento de alguna administración, de la Junta, del Ayuntamiento? Porque según tengo entendido, he leído por ahí que los terrenos de la ballenera son privados. Sí, efectivamente. Hombre, nosotros lo hemos puesto a través de las redes sociales. Siempre tratamos de difundir esta noticia o cualquier noticia que vaya con la recuperación del patrimonio. Y efectivamente, pues hemos llegado a saber que esos terrenos son de propiedad privada. Entonces, pues los propietarios tienen una acción preferente ahí. O sea, no solo esos terrenos de la ballenera, sino la parte de arriba también. Pero ellos en la parte de arriba pueden, si quieren, hacer lo que les dé la gana. Bueno, lo que permita la ley, ¿no? De costas. Pero desde luego en la ballenera, si quieren hacer algo, tendría que ser algo como lo que nosotros estamos planteando. Pero ¿habéis puesto en contacto con ellos claro. o sabéis quiénes son? Hay algún contacto. Yo creo que el Parque Natural del Estrecho también está un poco involucrado en esto y sé que se está trabajando. No sé hasta dónde pueden llegar las gestiones que ellos estén haciendo, pero sí sé que de alguna manera están trabajando en eso, ¿no? Nosotros hemos puesto en conocimiento, se ha llegado a alguna reunión en algún momento, ¿no? con otras personas, se sabe que hay una propiedad, que se sabe quiénes son. Y no sé si se han puesto en contacto con ellos algún organismo. Lo que sí es cierto es que en el momento que la propiedad se pueda manifestar y decir cuál es la intención que tiene allí, si ellos quieren hacer un centro de interpretación, un museo, lo pueden hacer. Si no, pues podrían dejar la opción a cualquier organismo, bien público o privado, y que lo hiciera. Y aquello es un lugar ideal
ideal, que es lo que estamos proponiendo nosotros, a la inversión privada, que se pueda meter allí una vez desistan los propietarios de hacer algo, o ellos mismos, la inversión privada, porque aquello es un sitio ideal, junto con los flis que hay allí, que se pueden enseñar, y el avistamiento de ballenas, pues aquello es un lugar ideal para el turismo de la zona, no, como están haciendo en Tarifa. O sea, que aquí hay que recorrer menos para ver ballenas, desde ahí, sabiendo que es un lugar histórico en la captura de ballenas. Y es precioso, aparte el sitio es muy bonito. Sí. ¿Desde cuándo lleváis reclamando esto desde AEPA? Nosotros llevamos ya unos cuantos años que hemos estado diciéndolo un poco con la boca pequeña, ¿no? Qué pena que no se haga nada en la ballenera, qué pena, todo el mundo dice lo mismo. Se llegó a vender carne de ballena en el mercado de Abasto, y en el mercado de Abasto me han dicho, los más viejos del lugar me han dicho, en ese puesto de ahí es donde vendían la carne de ballena que yo me acuerdo. O sea, que es que todavía forma parte, aunque hace tantos años, la segunda época de la ballenera, que fue 1950, así, 47 al 54, todavía esa historia es un tanto reciente. Hay mucha gente en Algeciras que vive, que se acuerda, incluso que ha trabajado. Me llegó el otro día la noticia del abuelo de un señor de la plaza que había trabajado en la cantera de Los Hijos, desde donde se llevó el material que se autorizó, que se estaba haciendo el muelle de la Isla Verde, y también se estaban llevando vagonetas a la construcción de la ballenera. Y me ha prometido que hay alguna fotografía, que bueno, andamos detrás de eso. Lo que pasa es que el contacto que yo tuve a través del libro Chimán, que llegué a conocer, con Alex Aguilar, que muchas de estas fotografías están cogidas de ese libro, me sorprendió muchísimo, porque es un libro bastante voluminoso y la mitad está dedicado a la ballenera de Algeciras. Y este hombre pues se ha ofrecido, oye, está dispuesto a apoyarnos en cualquier iniciativa que tengamos. Y es el que me ha dicho que sería algo muy bonito para el turismo moderno que hay ahora, de este tipo de... Mi abuelo, él me lo dice, mi abuelo me dice que él cuando era pequeño, claro, él iba a la ballenera allí que repartían carne de ballena, y para las personas que no tenían recursos económicos, está hablando de los años de la posguerra, ¿no? Años de la posguerra, que aquí se pasaba bastante hambre, iban allí, claro, y repartían pues carne de ballena, y eso daba de comer a mucha parte de Algeciras. Incluso antes de dedicarse a la venta de carne, la ballena, cuando estaba en posesión de los noruegos, en la primera época, desde 1921, parece que duró solo 7 años. ¿Por qué? Porque lo que se utilizaba era la grasa de la ballena que se localiza en la cabeza. Y esa grasa se utilizaba como combustible para las lámparas. Ya con la expansión de la electricidad, esas lámparas pues dejaron de... Pero claro, eso dio tiempo también a que, de alguna manera, los noruegos, en solo 6 años, cogieron más de 6.000 ballenas que quilmaron el estrecho de ballenas, ¿no? Sí, pero en esa época, por lo visto, dice que había gente de Algeciras que iba y que decían, dame ballena, y le daban de la parte de la cola y eso que no utilizaban la grasa, y se la daban para que se la comieran, ya entonces. Luego ya la vendían, ¿no? En la plaza, en el mercado, en Valencia, en Madrid. Tenemos noticias, anuncios que hay de la carne de ballena que se veía en diferentes mercados de España. Y estamos hablando de eso de los años 30, años 40, que aquí se pasaba mucha hambre. Hombre, claro, fíjate tú, allí iba la gente, claro, cuando en la segunda etapa, que fue ya plenamente de gente de aquí de Algeciras, ¿no? Allí llegaron a trabajar más de 100 personas, casi todas mujeres, en la segunda etapa de la ballenera. Porque estuvo 20 años parada, después de cuando los noruegos esquilmaron las ballenas, ¿no? Pero luego estuvo 20 años parada y a los 20 años pues se volvió, en el 47, se volvió a poner en funcionamiento con la finalidad principal de vender la carne. ¿Y hasta qué año estuvo activa la ballenera, Juan? La ballenera, en 1954, uno de los barcos balleneros, el Pepe Luis López, uno de los dueños, que era Luis López, y el otro era un tal Soriano Arles, uno malagueño, otro de Algeciras, pues uno de los barcos era el Antoñito Vera y el otro era el Pepe Luis López. Y el Pepe Luis López un día no llegó a puerto, desapareció. Ahí hay una leyenda, una incógnita, nadie sabe qué pasó con ese barco, porque desapareció con toda la tripulación a bordo y nunca apareció
ni restos del barco, ni de los aperos, ni de nadie. Ahí hay quien se ha tragado una historia de una leyenda de Moby Dick, que pudo ser una ballena quien se lo hundiera, pero en fin, lo cierto es que no volvió. Y a partir de ahí, pues ya un año más tarde o así fue cuando definitivamente dejaron de capturar ballenas. Se cerró definitivamente, creo que en 1960. Juan, ¿y nunca hubo una empresa de aquí de Algeciras dedicada, no sé, a la captura, a descuartizar, luego a vender? Sí, esa segunda etapa era plenamente algecireña. Y la gente que trabajaba allí, ya te digo, más de 100 trabajadores, casi todas mujeres, eran de Algeciras. Y la empresa era de aquí, que se llamaba Ballenera del Estrecho. Porque la primera era Compañía Ballenera Española, la de los noruegos. Cuando paró, 20 años más tarde, se constituye una nueva sociedad que era Ballenera del Estrecho. Y ya te digo que era un señor de Málaga y otro de Algeciras los que las pusieron en funcionamiento. Y hasta con ellos hasta que se cierra. Claro, y se formaron por unos noruegos que vinieron a enseñarles cómo se hacía la captura, cómo se hacía el desguace, cómo se hacía todo. Sí. Pues Juan, muchísimas gracias por este ratito, pero antes de despedirte, quiero preguntarte por algo que hemos visto en redes sociales muchos algecireños, ¿cómo han terminado muchísimos chavales keniatas con camisetas de la Algeciras Club de Fútbol? Porque eso es una cosa que vivimos las imágenes, una cantidad de chavales de Kenia con camisetas de la Algeciras, con sudaderas de la Algeciras, con chaquetones de la Algeciras. Sí. Bueno, eso ha sido un acto muy altruista de la Algeciras Club de Fútbol. Tengo que decirlo, porque a través de la mediación de un buen amigo como es Alonso Luque, que estaba en la directiva, pues nos ha donado una cantidad de equipaciones de la Algeciras de otros años, porque sabemos que cada año el patrocinador cambia y entonces pues las camisetas, pantalones, medias, sudaderas, exactamente. Todo eso ya no se lo ponen y en este caso pues bueno, hemos conseguido para una ONG de una sobrina que tiene una ONG en Kenia, que llevan hecho entre ella y el marido, que es ingeniero industrial, 23 pozos de agua. Están desde 2016 en la zona del noroeste de Kenia, cerca del lago Nakuru, una zona muy bonita pero muy paupérrima, gente muy pobre. Allí tienen hecho 23 pozos de agua en la frontera con Uganda y luego tienen un colegio con 300 niños. Y un centro de acogida también para muchos niños y un albergue. Entonces en este colegio de 300 niños los hemos vestido con la camiseta de la Algeciras y toda la equipación que nosotros. Curiosamente no ha habido ningún problema en transportar tantísimo material porque el viaje a Kenia te permiten a cada uno 2 maletas grandes de 23 kilos. Oye, el problema era llevarla de aquí a Madrid porque el AVE te ponía muchas limitaciones, pero bueno, al final eso es algo que tendrían que mirar los de Renfe, que cuando se trata de una ONG que le llevas material, que tengan un poquito de consideración. Y al llegar allí, pues bueno, hemos repartido todas las camisetas, lo que le contento, y los niños cantando Sira, Sira, Sira. Como ¡Qué maravilla! Niños y no tan niños. Oye, ahora lo que tienen que hacer es, nos lo podríamos traer a un partido aquí, ¿no? Me lo han pedido. Sí, no, claro, me lo han pedido. Dice, bueno, pues ya veremos. Podemos venir aquí porque hay de todos los niños y eso, hay un equipillo que, bueno, juegan en unos campos allí que son los campos antiguos que jugábamos nosotros cuando yo era pequeño, ¿no? Bueno, a ver si alguno despunte y nos lo traemos aquí a la cantera. Sí. Ojalá. Así es. Y la verdad que ha sido una labor muy bonita. La ONG, ya aprovecho para decirlo, necesita ayuda porque además nosotros hemos ido 9 personas de aquí de Algeciras. Iba a ir yo con mi mujer y el grupo de amigos con los que viajamos se ha pegado. Y ya nos hemos venido con un compromiso de 2 chavales muy buenos estudiantes que no pueden los padres porque ganan 108 euros al mes. Y esos buenos estudiantes, los 9 personas que hemos ido, nos hemos comprometido a pagar la carrera universitaria. Porque se te ponen los ojos de punta cuando te dicen que no nos vamos a decepcionar, que queremos sacar un poquito a nuestros padres de la pobreza. Oye, y si alguien, Juan, nos está viendo y quiere colaborar también con la ONG, ¿cómo puede hacerlo? La ONG es www.agua-ong.org. Y eso es un dinero que se puede desgravar, como se puede desgravar, hasta un 80%, los primeros 120 euros, luego ya un 35%, si es sociedad un 40%, pero que hemos podido comprobar que el dinero va muy bien aplicado y directamente a una zona, a un colegio, a unos pozos de agua, a un centro de acogida de niños abandonados, que
con cariño. Y que ya por tienen allí. vinculación para siempre con el Algeciras. Una serie de valores que tienen allí que aquí es muy difícil encontrar hoy día. Juan Barreno, muchísimas gracias por este ratito en la televisión pública. Pues Muchísimas muchas gracias, Onda Algeciras, y a ti, Adrián, muchas gracias.